Entonces vamos a hablar ahora de la teoría del desarrollo y subdesarrollo, que fue este, abordada y desarrollada por la escuela de la CEPAL, especialmente por Raúl Prebisch, que va a ser el pionero en desarrollar una teoría desde la perspectiva de América Latina. No es que primeramente existió la teoría y después se fue haciendo en la práctica. De hecho, ustedes saben, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es una institución multinacional que asesora a los países de la región en temas económicos y sociales. Entonces, ellos se constituyen un ente que asesora a los gobiernos, o se han constituido desde siempre un ente que asesora a los gobiernos en temas de políticas económicas fundamentalmente. Entonces, estos planteamientos que va a desarrollar la CEPAL va a ser precisamente una serie de políticas que va a ir recomendando al conjunto de países para que ellos puedan implementarlo como medidas de acción que obviamente tenían un eje central, ¿no? Ellos, al igual que la modernización, planteaban la necesidad de modernizar las economías de América Latina y esa modernización pasaba por la industrialización. Entonces ellos van a desarrollar una política que va a ser la que va a orientar todas las acciones que van a iniciar. Se llamaba industrialización por sustitución de importación. Esa era la premisa fundamental. La idea era ahí hacer que América Latina sea autosostenible en el tiempo, porque fíjense, hasta la década del 50, América Latina todavía no había logrado desarrollar su seguridad alimentaria, ¿no? De hecho, nosotros como país recién empezamos a garantizar seguridad alimentaria en algunos alimentos a partir de la década del 60, donde empezamos a ser autosostenible en la producción de azúcar, en la producción de arroz y de carne. Entonces, la crisis de los años 30 había demostrado para América Latina su gran dependencia de los mercados externos, no solamente para vender, sino también para comprar cosas que eran fundamentales, ¿no? O como los alimentos. Entonces, se va a plantear esta política de industrialización por sustitución de importaciones en el conjunto de los países. Ahora, Raúl Prebisch, esa es, digamos, como el preámbulo, ¿no? Del contexto en el que se van a insertar. Escribe Raúl Prebisch en su libro Desarrollo Económico en América Latina y algunos de sus principales problemas, y también el Estudio Económico de América Latina, publicado en 1949, donde ya parte, bueno, aparte de hacer un diagnóstico del estado del desarrollo de América Latina, él va a ir acompañando algunas reflexiones, como esta, por ejemplo, de la relación centro-periferia, ¿no? Existente entre los países. Esta concepción centro-periferia ubica a los países del mundo en países desarrollados, y que eran los países del centro, y los países periféricos. Entonces, en el análisis cepalino, esta condición de centro y periferia se debía precisamente a la forma en cómo los países se habían logrado incorporar dentro de los mercados mundiales. Entonces, por haber sido colonias, por ejemplo, en América Latina, le correspondió desde siempre una participación en los mercados externos como proveedor de materias primas y alimentos. Mientras que los países centrales habían desarrollado tecnología, habían industrializado, y entonces ellos metían productos manufacturados que obviamente
determinaba el tipo de relaciones comerciales entre los países. Entonces, obviamente los resultados del análisis nos van a llevar a una teoría del subdesarrollo, que va a ser el fundamento central del estructuralismo latinoamericano. Entonces, desarrollo y subdesarrollo son temas que vamos a abordar en esta escuela. Entonces, para Prebisch, el subdesarrollo no podía identificarse como un simple estado de atraso, sino que lo va a visualizar más bien como un patrón de funcionamiento y de evolución específica de ciertas economías. Aquí obviamente tenemos tres conceptos claves en el análisis, ¿no? Porque es cómo concibe la estructura económica de los países. En primer lugar, se identifica una heterogeneidad estructural en los procesos de producción, una especialización productiva y un desarrollo desigual al interior de los países de América Latina. Entonces, ¿en qué consistía la heterogeneidad estructural? Entonces, esa es una de las características de las economías periféricas de América Latina, donde se observaba la coexistencia de sectores modernos y sectores rezagados, ¿no? Entonces, coexistían dos formas de producción dentro de la actividad económica. Entonces, estas actividades o ramas de la producción que eran consideradas modernas, tenían una productividad media de trabajo normal, ¿no? Coherente, digamos, con las de los países desarrollados. Entonces, y obviamente eso se debía precisamente a la posibilidad y al acceso de las técnicas disponibles, ¿no? Entonces, eso era parecido a las que prevalecían en los países industriales del centro, ¿no? Estas actividades que habían pasado ya a procesos de industrialización con mayor acceso a la tecnología, que generaban productividad de trabajo, eran más productivas en términos del trabajo, generaban situaciones de empleo formal para un grupo de la población, ¿no? Entonces, fíjense, estas ramas que son ya industrializadas, que han desarrollado su productividad del trabajo, generan en la población un empleo formal. Y ese empleo formal viene o trae consigo ingresos estables para un grupo poblacional, pero además de eso, seguridad social, ¿no? Para los trabajadores. Entonces, obviamente, eso va a generar una suerte de mejores condiciones de vida para el conjunto de esa población trabajadora. Sin embargo, eso era en algunos sectores de la economía, ¿no? Los más modernos. Sin embargo, simultáneamente a eso, existían también otras actividades económicas que eran tecnológicamente rezagadas, donde los niveles de productividad son muy reducidos. Esas formas o esas actividades tecnológicamente rezagadas, como la producción campesina, los talleres artesanales, ¿no? Se constituyen en forma de autoempleo y desde la perspectiva de la CEPAL eran generadores de subempleo, ¿no? Subempleo porque son autoempleo, no les provee ingresos formales, entonces su participación al mercado no es constante, pero también
tampoco van a generar seguridad social. Entonces, obviamente la precariedad de este grupo poblacional también se va a ver manifiesto. Entonces vamos a tener dos formas de organización de la producción totalmente distintas, por eso se dice heterogeneidad estructural. Y estas heterogeneidades estructurales que ya se visualizaban en la década del 50, han perdurado a lo largo del tiempo. Aún ahora, ¿ustedes creen que nosotros ya no tenemos ese tipo de estructura productiva totalmente heterogénea? Aún ahora se mantiene, ¿no? Entonces, la conclusión es que existe una coexistencia entre empleo y subempleo, con diferentes tipos de productividad. La que genera empleo tiene una productividad mayor que la que genera subempleo. Y eso es la tendencia que sigue o tiende a perdurar a lo largo del tiempo y que va a dar esta característica de heterogeneidad estructural. ¿Y qué estructura estamos hablando? Estamos hablando de la estructura productiva. La estructura productiva, ustedes saben, no se cambia de la noche a la mañana. No tenemos una coyuntura productiva, ¿no? Porque eso es la parte de la estructura, viene de la acumulación de capital. Entonces, es difícil cambiar en el corto plazo esta situación, ¿no? Entonces, esto tiene que ser a lo largo del tiempo. Entonces, una de las observaciones es que el subempleo tiende a perdurar porque es una forma de organización de nuestra economía. Y otra de las características va a ser también que este subempleo estructural se va a transformar de rural, porque era fundamentalmente la producción agrícola, de la base de la actividad económica, de pronto con el éxodo rural-urbano, de pronto se va a convertir también en una característica de las ciudades, ¿no? Entonces ustedes ven las formas de organización de nuestra producción, más o menos, nos dice que en términos de generación de empleo, digamos, ¿no? El 83% más o menos de la población empleada son actividades de autoempleo. ¿No? Entonces son actividades informales que le llamamos nosotros y que obviamente por las condiciones de trabajo en las que ellos están, entonces difícilmente le puede garantizar un empleo seguro a la población, pero también carente de toda seguridad social, ¿no? Solamente el 17% de nuestras actividades económicas generan empleos formales, ¿no? Con ingresos formales, con acceso a la seguridad social. Entonces, tenemos una suerte de formas de subempleo que se convierte de pronto en formas de autoempleo, ¿no? También se observaba una especialización productiva. Ya decíamos, desde los orígenes de la inserción de América Latina a los mercados del mundo, la estructura productiva periférica dependió de la exportación de alimentos y de materias primas. Ahora, en la medida de que la industria pasa a ser, en algunos países, la fuente principal del dinamismo económico, ahora esta especialización primario exportadora existente, de manera inicial, va
seguir condicionando los nuevos patrones de desarrollo que se van a implementar dentro de las economías latinoamericanas. Eso va a conducir a que en estos procesos de industrialización se recurra siempre a procesos que van siempre por las características de la industrialización, ¿no? Que van de los trabajos simples a los trabajos más complejos o a los trabajos potencializados. El patrón de desarrollo industrial periférico no va a eliminar la especialización productiva ya existente, porque si nosotros éramos especialistas o potencialmente productores de materias primas y alimentos, la industrialización no va a borrar precisamente ese carácter primario exportador de las economías latinoamericanas, ¿no? Sino que se va a mantener. Ahora, también tenemos que, o se observan, que existen escasos eslabonamientos productivos entre las distintas actividades económicas desarrolladas en la periferia. Estamos hablando de la década del 50, ¿no? Pero aún ahora, en algunos países todavía esta característica se mantiene, ¿no? Porque complementariedades, es decir, ir trabajando en todos los aspectos de la cadena productiva, todavía no se ha desarrollado, ¿no? Entonces, en muchos países esos todavía resultan exiguos y finalmente nosotros terminamos siendo exportadores de materias primas. Aún ahora, ¿no? Hemos cambiado, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hemos cambiado nuestra matriz de exportación. Bueno, sigue siendo la misma, ¿no? Nosotros seguimos siendo primarios exportadores, basado fundamentalmente en la exportación de materias primas, de lo que eran minerales, ahora hace un tiempo pasamos al gas, ¿no? Pero también hace un tiempo con esto de la diversificación de la producción y el boom de la soya, entonces hemos pasado también a exportar soya y algunos productos derivados, ¿no? En el caso de la soya exportamos torta de soya, que es la soya cocida y molida, y los granos de soya, y en poca proporción los aceites, ¿no? Sin embargo, todas las complicaciones existentes en el acopio nos han llevado a volver a exportar torta de soya, ¿no? Entonces, cada vez con menor valor agregado. Igual pasa en el caño de azúcar, exportamos azúcar pero sin refinar, ¿no? Entonces, con un eslabonamiento menos de la producción, ¿no? Entonces, seguimos exportando materias primas, aunque el carácter está más diversificado. Pero estábamos dentro de la categoría, ¿qué cosa? Alimentos, ¿no? Entonces, se van diversificando las actividades económicas, pero también se potenciaron los sectores que estaban articulados a los mercados externos. Entonces, la especialización periférica o de los países de la periferia como América Latina perduran. Y las posibilidades de mayor integración intersectorial o de integración vertical en términos de cadenas productivas son limitados.
Ahora, la especialización productiva nos muestra, pues, o devela la imposibilidad que tienen las economías de hacer exportaciones de manufacturas y lograr mayor valor agregado en sus exportaciones. Ahora, mucha de la industria, por ejemplo, depende también de las importaciones de materias primas de otros países, ¿no? Entonces, hay una acumulación de importaciones que son inducidas por esta escasa complementariedad en la producción interna, ¿no? Entonces, sobre todo en estos que van, digamos, en estos sectores que están más atrás en la cadena productiva. Entonces, eso va a originar un problema económico importante, que es el déficit en la balanza comercial que registran los países de la periferia. Y obviamente eso va a tener su repercusión en el ahorro. Porque si nosotros, fíjense, acuérdense de la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos tiene una cuenta corriente y una cuenta capital, que funcionan como dos cuentas espejo, ¿no? Entonces, la cuenta corriente puede generar superávit o déficit. Y nosotros en la cuenta capital cerramos esa situación. Hemos tenido, obviamente, en el caso de Bolivia, algunas situaciones de balanzas comerciales favorables durante varios años, pero también ya hace varios años que hemos vuelto a ser deficitarias en la balanza de pagos. Entonces, si nosotros tenemos una balanza comercial desfavorable o negativa, quiere decir que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, ¿pero con qué compramos más de lo que vendemos? ¿No? Eso lo vamos a balancear con la cuenta capital. La cuenta capital viene bajo la modalidad de inversión extranjera directa, empréstitos que se generan, formas de acceder a los ahorros externos. Entonces, financiamos nuestra balanza comercial con dinero ajeno, ¿no? Si tenemos deficitario. Cuando tenemos una balanza comercial favorable, entonces ahí nuestra cuenta capital se ve engrosada y de pronto nosotros podríamos ser un país exportador de ahorros externos si no se canalizan a la economía como se hizo en un momento. Por ejemplo, nosotros teníamos unas reservas internacionales netas crecientes en todo ese periodo que tuvimos una balanza comercial favorable. Entonces, creció nuestras reservas, que son como el ahorro nacional. Y esas reservas el Banco Central las utilizó para promover, entre comillas, el desarrollo de algunos sectores y su industrialización. Entonces financió a YPFB, financió elefantes blancos como EASBA, ¿no? Le prestó también a la empresa a la planta de urea, ¿no? Entonces ese dinero, ese ahorro, supuestamente sirvió para generar otro tipo de actividades que en este momento no vamos a decidir si eran buenas o malas, pero que sin embargo permitió generar algunos tipos de actividades o financiar algunos tipos de actividades que en otras circunstancias hubiésemos recurrido a los fondos internacionales para financiar industrialización, ¿no? De todas maneras, digamos, en ese concepto de industrialización se fueron invirtiendo esto, ¿no? Porque se financió la planta separadora de líquidos, la planta de urea, la producción bueno, la mayoría de las empresas estatales se financiaron por la vía del Banco Central. Ahora,
Pero en ese momento, y ahorita si se fijan ustedes, nuestras reservas internacionales, otra vez que hemos vuelto a ser deficitarios en la balanza comercial, porque eso fue cuando era superavitaria, ahora que somos deficitarios, nuevamente, ¿qué tenemos? Nuevamente tenemos reservas internacionales muy bajas, a tal punto que el Banco Central está buscando a quién vender el oro, ¿no? Que es una de las formas que tiene la reserva, o por lo menos utilizarlo como garantía para prestarse dinero del extranjero. Entonces nuestra situación ahora es más compleja. Entonces el ahorro interno, como nosotros tenemos una balanza comercial, estamos volviendo a nuestro tema, a la balanza comercial periférica deficitaria, entonces para equilibrar la balanza comercial había que acudir al ahorro externo. Muchos de esos ahorros externos, por ejemplo, venían del FMI, ¿no? Que estaba orientado precisamente, habían unos créditos, ellos otorgan unos créditos stand-by que vienen a financiar o a equilibrar balanza de pagos. Entonces, la segunda característica es que está fuertemente relacionada con la primera, ¿no? De la heterogeneidad estructural. Es el desarrollo desigual. Este carácter desigual es bipolar, ¿no? Por la forma en cómo se desarrolla el sistema centro-periferia. Y eso se origina porque se cuenta con una expansión, digamos, industrial de manera espontánea, pero también el Estado va a asumir un proceso de industrialización deliberada, ¿no? Entonces, de pronto es la era de fomento del desarrollo industrial. Nosotros teníamos una instancia para fomentar el desarrollo en aquella época que se llamaba Corporación Boliviana de Fomento, y era la forma en cómo se desarrollaba el capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, ante la insuficiencia de ahorro que permita, o de capital, que permita a las empresas desarrollar procesos de industrialización, entonces el Estado va a asumir un rol industrialización. Y eso es lo que se le llama una industrialización deliberada. Entonces, por un lado, digamos, esta espontánea es la que proviene de los capitales privados, ¿no? Con los exiguos excedentes de capital que se generan por las acumulaciones incipientes que se cuentan, pero que va a dar lugar al surgimiento de una suerte de industrias pequeñas, ¿no? Pero también el Estado va a asumir un rol industrializador. Ahí van a surgir, por ejemplo, las fábricas de cemento, de azúcar, de lácteos, la empresa del arroz, una serie de empresas tendientes a lograr industrialización. Ahora, esta situación, digamos, de centro-periferia, y este carácter estructural de la economía, hacen que tiendan a diferenciarse las rentas que obtienen las personas que se insertan en los mercados formales de trabajo y las que se insertan en los mercados informales, ¿no? Entonces, eso va a expresarse, ya habíamos dicho, en diferentes productividades que van a tener, pero también eso va a condicionar
los ingresos que pueden tener entre ambos sectores, digamos, ¿no? El sector industrial o sector avanzado de las economías con los de tecnología más rudimentaria. Y eso va a llevar consigo a un deterioro en las relaciones de los precios de intercambio. Entonces, ¿de dónde va a surgir esta idea de deterioro en los términos de intercambio? Precisamente por las formas en cómo se insertan los países del mundo, ¿no? Los países en el mundo. Entonces, las materias primas, y eso es simple, digamos, las materias primas y los alimentos se venden más baratos que las manufacturas. Entonces, para comprar manufacturas, los países productores de materias primas y alimentos tienen que entregar grandes cantidades de ello a cambio de tecnología o de manufacturas, ¿no? Y si esas manufacturas van a cosas como tejidos, por ejemplo, como telas, como ropa, entonces eso perjudica, digamos, el desarrollo hacia adentro. Entonces, en la CEPAL se va a plantear hacer un desarrollo hacia adentro, fortalecer la actividad económica. Esa va a ser una de las primeras fases de la CEPAL, ¿no? El desarrollo hacia adentro, es decir, crear condiciones para tener una economía autosustentable, autoabastecedora de necesidades para cuidar los términos de intercambio, para dejar de importar manufacturas y mejorar las relaciones de intercambio. Vendemos baratas las manufacturas, los alimentos y las materias primas y compramos caros los productos. Entonces, para evitar ese deterioro en los términos de intercambio, había que fortalecer también la industrialización, porque lo que comprábamos caro eran las materias, eran las manufacturas. Entonces, sin embargo, la persistencia de este carácter desigual, que mantiene la disparidad en términos de productividad del trabajo, con el subsecuente costo alto de producción, entonces hace que las empresas pues, no sean competitivas, ¿no? Y el deterioro de estos términos de intercambio van a ir condicionando al subdesarrollo de América Latina, ¿no? Y limitan su capacidad de mantener ritmos de acumulación mayores. Ahora, la inserción internacional de los países, ¿no? Entonces, decimos, las relaciones comerciales y económicas se van a centrar en esta clasificación de países periféricos y países céntricos, ¿no? Y después, ya las escuelas posteriores a Previch van a poner otros aspectos más sobre el tapete del análisis de América Latina, digamos, ¿no? O sea, una de las primeras es el deterioro de los procesos de intercambio, que fueron desarrollados también por economistas de la CEPAL, ¿no? Entonces, y se ve, digamos, ahí por las formas de relación de los países del centro y periferia y por las formas en cómo comercializaban sus productos y los precios a los cuales se transaban. Entonces llegan a la conclusión de que en todo este proceso, América Latina experimentaba un deterioro de sus términos de intercambio. Entonces, y contrariamente, ¿se acuerdan ustedes que ya desde Ricardo, con la teoría de las ventajas comparativas, los países deberían especializarse en producir aquellos que tenían más potencialidad, ¿no? Eso le permitía finalmente conseguir, a través del comercio internacional,
acceder a satisfactores más baratos, permitiendo esta movilidad, ¿no? Pero esta teoría obviamente no había previsto esto del deterioro de las relaciones de los términos de intercambio. Entonces, en términos comerciales, nosotros tenemos una dependencia económica de los países centrales porque nosotros vendemos a los países nuestros productos alimenticios y de materias primas, pero también dependemos de ellos porque nosotros compramos manufacturas. Entonces, hay una suerte de dependencia en esta relación comercial entre los países periféricos y los países céntricos. Obviamente, esto se va a acentuar posteriormente cuando vengan otros economistas de la CEPAL y analicen las relaciones que se van a tener a partir de los mercados de capital. Entonces, América Latina era totalmente dependiente del ahorro externo de los países centrales, ¿no? Entonces, eso marcaba la dependencia financiera que tenía también de los países centrales. Entonces, decíamos, este deterioro en los términos de intercambio llevaban a una balanza comercial deficitaria que se reflejaba en un desequilibrio en la balanza de pagos que había que equilibrar con empréstitos o con ahorro externo, si quieren. Entonces, detrás de este análisis está, decíamos, el enfoque está en industrialización por sustitución de importaciones. Había que fortalecer el mercado interno, ¿no? Para dejar de comprar manufacturas del exterior. Entonces, en ese primer momento, era un desarrollo hacia adentro que se planteaba, pero después había nomás la necesidad de acudir al dinero externo. Entonces, en la CEPAL se promovió seguir desarrollando el sector que era la fuente de exportaciones, ¿no? Seguir estimulando los sectores productores de alimentos y de materias primas. Ahora, dentro de la realidad latinoamericana, también se había incurrido en una suerte de inflación estructural. Esta inflación estructural tiene que ver por el rezago que presentaba la estructura productiva, ¿no? Entonces, los costos de producción elevados hacía que los precios de nuestros productos se vuelvan cada vez más caros, ¿no? Entonces, eso va a generar una inflación estructural que está determinada por la estructura productiva, ¿no? Por la capacidad productiva que tenía y que imposibilitaba generar productos más baratos y más competitivos en los mercados externos, ¿no? Entonces, esos fueron desarrollados por Vázquez, después por Osvaldo Zunkel y después por Aníbal Pinto. Entonces, después de la guerra de Corea, más o menos en los años 70, aparece la idea del estrangulamiento externo, porque ahí sin capitales externos no se podía alcanzar el desarrollo hacia adentro, por la insuficiencia de capitales. Entonces se vuelve a la discusión sobre la conveniencia de estimular la entrada de capitales extranjeros privados a las economías latinoamericanas.
Entonces, esta vulnerabilidad externa va a acompañar más o menos 5 décadas de la reflexión cepalina. Decíamos, la siguiente etapa de primero fue el análisis de los deterioros de los términos de intercambio, la dependencia comercial, pero después se va a analizar la dependencia financiera y tecnológica de los países centrales, no de los países periféricos hacia los países centrales. Y en la década del 70 se va a ampliar este análisis de la dependencia a través del papel que van a jugar las empresas transnacionales en las economías periféricas. Acuérdense que las empresas transnacionales estaban operando fundamentalmente en sectores estratégicos de la actividad económica, ¿no? Entonces, fundamentalmente en aquellos que, o sea, no fundamentalmente, en aquellos sectores que estaban articulados a los mercados externos y que se constituían en la fuente de recursos para el país. La década del 70 viene acompañada con la crisis de los petrodólares, y los petrodólares significó para América Latina un excesivo endeudamiento, una afluencia de capitales, una oportunidad desperdiciada en muchos países, ¿no? Pero ya en los años 80 se hace más evidente la vulnerabilidad externa debido a la asfixia financiera que ya se tenía frente al capital financiero transnacional. ¿Qué había provocado la deuda externa? Obviamente no se sintió en la década del 70, que fue donde llegaron los capitales a América Latina. Entonces venían con muchos años de gracia y donde solamente se pagaba el servicio de la deuda. Pero ya en la década del 80 había que empezar a pagar. Y eso va a provocar una asfixia financiera, porque gran parte del Producto Interno Bruto estaba orientado a servir la deuda, ¿no? Y acuérdense, este es un periodo de crisis generalizada en América Latina, y que trae como correlato, digamos, estos acuerdos de los países para propiciar lo que se denominó el advenimiento del neoliberalismo en las economías. Entonces pasamos de una economía de Estado a unas economías más de mercado. Ya en los años 90, esta vulnerabilidad de los países de América Latina se abordaría como un problema doble, ¿no? Por un lado, especialización productiva y tecnológica con poco dinamismo en el mercado mundial y un excesivo endeudamiento externo. Entonces, fíjense, estos son como viejos problemas que persisten a lo largo del tiempo, como obviamente van cambiando los matices, ¿no? En este periodo, por ejemplo, aquí en la década del 90, este problema de sobreendeudamiento hizo que se produzcan estas políticas de ajuste estructural que se implementaron en el conjunto de América Latina, que cambiaron el sentido que yo les decía, cambiamos de una economía de Estado, que no era socialista, por supuesto, eran economías desde un Estado que hacía de capitalista, y pasamos a economías más de mercado, con programas de ajuste estructural, pero además aquí ya la CEPAL se va a subir al cargo de las Naciones Unidas para promover
el desarrollo a escala humana. Bien. Entonces, como síntesis podemos decir, digamos, esta especialización productiva tenía como base o estaba centrada en pocas actividades de exportación. Estaba poco diversificada y tenía escasa complementariedad intersectorial, ¿no? Entonces no jalaban al desarrollo a los otros sectores, ¿no? Porque solamente eran puntuales, bien marcados, ¿no? Ahora tampoco se podía financiar importaciones, porque obviamente si hay una reducción en los flujos de las exportaciones y de los valores, bueno, los precios en la década de los 80 también de las materias primas van a caer sustantivamente y nosotros productores de materias primas, entonces nos vamos a ver, bueno, nosotros como América Latina, digamos, nos vamos a ver afectados en su conjunto. Este es un periodo de crisis. Entonces, no había la forma de financiar ni siquiera las importaciones para fomentar nuestra industrialización. Entonces, y obviamente encontramos siempre el problema de ahorro. Ustedes ya vieron en las anteriores unidades que el ahorro es importante para financiar acumulación de capital, ¿no? Entonces no había el suficiente ahorro como para financiar la industrialización. Entonces esa era una debilidad. Por más de que querramos nosotros la industrialización, si no tenemos capital, no es posible lograrla. La segunda es la heterogeneidad estructural. Había llevado a o se presentaba más bien con diferencias en las productividades de los sectores. Entonces, en general, estos sectores que estaban escasamente tecnologizados y eran más rudimentarios, generaban, habíamos dicho, escasa productividad. Y el único sector que era, digamos, un sector de punta, era el sector que estaba articulado a los mercados externos, el sector exportador. Entonces, obviamente, aquí aparece una suerte de desempleo, ¿no? Porque la estructura productiva no se había desarrollado lo suficientemente como para generar empleo. Entonces va a aparecer una sobrepoblación aquí laboral, pero no es porque la población haya crecido fundamentalmente, sino por las debilidades económicas de la estructura productiva de ser generadora de empleo. Entonces, excedentes reales y potenciales en la fuerza laboral, una baja productividad media per cápita, que así o que reducía las posibilidades de generación de ahorro dentro de las economías, y eso iba a implicar deficiencias en la acumulación de capital y por consiguiente del crecimiento económico. Y obviamente eso se agudizaba por la imposibilidad del sector público de generar también ahorro. Entonces teníamos insuficiencia en la generación de ahorro interno por el sector privado, pero también por el sector público. Entonces las posibilidades de desarrollo económico también eran exiguas. Y aquí el sector privado todavía va a presentar una característica, ¿no? Los patrones de consumo que desarrollaba las clases adineradas en los países de América Latina presentaban un hábito
hacia el consumo de productos suntuarios, ¿no? Todos ellos, ¿no? Buscando este efecto demostración, ¿no? Entonces, las clases ricas no eran generadoras de ahorro, en otras palabras, ¿no? Porque ellos tienden a consumir mucho, ¿no? O como decía el libro de Debra, por ahí en el capítulo 3, ¿no? Quienes tienen la posibilidad de generar ahorro son las clases medias, no las clases ricas. Porque las clases ricas quieren vivir de este efecto de demostración, ¿no? Mientras que las clases medias aspiran a ser como las clases ricas, ¿no? O aspiran a tener mayores recursos y por eso ahorran. Entonces, aquí vamos a tener la presencia de 3 problemas que se van a ir reiterando en las economías, como son los desequilibrios estructurales en las balanzas de pago. ¿No? Entonces, eso se agudizaba debido a la alta especialización de la producción articulada a los mercados, que tenía una baja elasticidad de la demanda de sus exportaciones. Y eso se debía a que, como eran economías poco diversificadas, tenían la necesidad de expandir sus importaciones más allá de los recursos que le proveía las exportaciones, porque ustedes saben, compramos con divisa, vendemos con divisa, ¿no? Y si nosotros vendemos con divisas en cantidades menores y compramos también con divisas, entonces obviamente eso va a reducir nuestras capacidades de compra, como que no lo reduce, pero que incrementa el déficit de la balanza de pago. Otro fenómeno era la inflación, que habíamos dicho tenía un origen estructural, ¿no? Debido a las características de las economías de América Latina, y obviamente ahí había que hacer soluciones a ese problema de inflación, ¿no? Entonces se promovieron una suerte de devaluaciones monetarias para ir corrigiendo el problema de la inflación. Y otro problema también estructural es el desempleo, debido obviamente a la incapacidad de las actividades exportadoras de absorber la mano de obra. Pero además, acuérdense que en el caso nuestro, nuestras minas ya habían estado agotadas y manteníamos unas minas sociales, que se les llamaba, ¿no? Que eran generadoras de empleo, pero eran totalmente deficitarias. Entonces, esas se estaban financiando con los recursos de todos, digamos, ¿no? Entonces, había que, el Estado tuvo que reducir esas minas sociales. El pensamiento de la CEPAL va a evolucionar en las siguientes décadas. Entonces, pero ya dentro de la línea del desarrollo sostenible, y va a seguir insistiendo en temas como el fortalecimiento de las estructuras económicas de los países subdesarrollados. Y obviamente los abordajes teóricos van a continuar para ver las formas o los impactos que van a generar estas formas de inserción dentro de las economías del mundo.
Nos quedaremos en la política económica. Entonces ahora sí pueden empezar a escribir su nombre, aunque ya algún, o su carrera, aunque ya algunos lo habían hecho. ¿Ya terminaron de dar sus exámenes? ¿Sus segundos parciales? En algunas materias nomás, en otras recién estamos empezando, en lo personal, ¿no? Ah, ya. ¿Ya terminaron de anotar? Voy a grabar.